Bien, téngalo ahí a mano y vamos a recordar algo que hablamos la semana pasada. Decíamos que este personaje que aparece en Apocalipsis 1 del 12 al 16, que tiene características, no cumple con el perfil de un sacerdote según la orden de Leví o la tribu de Leví o del sacerdocio arónico, tampoco cumple con el perfil de los reyes tipo David, sino que es un sumo sacerdote, es según y rey también según el orden de Melquisedec, y por lo tanto es un sacerdote y un rey que ministra la eternidad. Es un sacerdocio inmutable, nunca más será cambiado. Este sacerdocio que representa a la persona de Jesús es la ofrenda y al mismo tiempo el sacerdocio, y este tipo de sacerdocio va a generar un pueblo que somos nosotros, que somos reyes y sacerdotes. Ahora, en la palabra del Señor hablamos la semana pasada como la revelación de que Jesús es el Melquisedec que se le apareció a Abraham. En ese instante, en el Génesis 14, se le aparece en el 19 y 20, se le aparece Melquisedec a Abraham y le da unos diezmos, ¿verdad? Y Abraham le da los diezmos a Melquisedec, entendiendo que todavía no estaba el orden arónico para ese tiempo, sino unos años después. Entendemos que Jesús se le aparece en el Antiguo Testamento a Abraham, y Abraham, al ver a Jesús, entiende que él es digno de recibir lo que él tiene, digno de recibir su trabajo, digno de recibir su esfuerzo, digno de recibir todas las cosas. Denme un segundo. Bien, ¿por dónde iba? El orden de Melquisedec. Ok, el orden de Melquisedec. Entonces, le entrega a Abraham, le entrega a él los diezmos y él los recibe porque es Jesús, ¿verdad? Usted va a encontrar en el libro de Apocalipsis, me voy a adelantar un poquito para hacer referencia a esto, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis capítulo 5, que hay una pregunta que se hace en la eternidad: ¿quién es digno de abrir los sellos? Es como que, ¿quién es digno de tomar las llaves de la ciudad? ¿Quién es digno de tomar los papeles del universo y gobernar el universo? Y se hace una pregunta y Juan no ve a nadie en el cielo, Juan no ve a nadie en la tierra, Juan no ve a nadie en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra, mucho menos. Y él se llega a la pregunta, por el Espíritu de Dios le responde: si hay uno que es digno, el Cordero de Dios. Y en ese instante, en Apocalipsis 5, le entregan al sumo sacerdote y rey, según el orden de Melquisedec, Jesús, nuestro Salvador, recibe los papeles de gobernar la tierra. Por eso, en ese momento, como Juan no conseguía quién era digno, se puso a llorar. Pero hoy en día, gracias a Dios por esa revelación, nosotros entendemos que Jesucristo va a recibir, así como Abraham le dio los diezmos, Jesús va a recibir del Padre todo poder, todas riquezas, toda honra, el gobierno de las galaxias, el gobierno del universo, lo va a recibir Jesús de Nazaret. Y con él nosotros vamos a reinar por siempre. Amén. Ahora, según este orden que nosotros vemos en la palabra del Señor, este sumo sacerdote, Jesús, a través de Juan, quiere enseñarnos el objetivo de lo que se trata el libro de Apocalipsis, que de una vez le infiero que es un libro histórico y al mismo tiempo profético. ¿Por qué histórico? Porque habla de cosas del pasado, de cosas del presente y cosas que aún no han sucedido. Lo difícil de Apocalipsis es ubicar qué pasó en el pasado, qué pasa en el presente y qué pasa en el futuro. Y eso es lo que vamos a trabajar en estos estudios de Apocalipsis. Además de todo esto, el libro de Apocalipsis hace algo bien interesante, porque refiere al control que Dios tiene de la historia. Tiene mucho que ver. Ezequiel capítulo 1, si usted lo lee, aparece la historia de la humanidad en forma de rueda. Cada vez que usted vea algo retórico, algo profético en forma de rueda, habla de la historia y habla de cómo el Espíritu de Dios se mueve en la historia. Así que
para nosotros interpretar Apocalipsis necesitamos conocer de historia, pero al mismo tiempo necesitamos conocer de interpretación profética. Es un libro histórico y profético que habla del pasado, del presente y habla del futuro. Nuestro trabajo va a ser llamar histórico o literal lo que es literal y llamar profético o metafórico lo que es metafórico, de tal forma que no liguemos lo metafórico o lo alegórico con lo literal, ni tampoco liguemos lo literal con lo metafórico, porque de allí es donde vienen los problemas. Cuando una persona liga lo metafórico con lo alegórico, fácil. Cuando de repente usted consigue en Isaías 60 que dice, y morará el lobo con el cordero. Es una ilustración que es para el milenio. Y si usted hoy en día trata de unir a un lobo con un cordero, se lo va a comer el lobo. Entonces eso es algo metafórico y no está hablando literalmente de un lobo y un cordero, está hablando de cómo vamos a estar, cómo serán las relaciones en ese tiempo y será para el milenio. Entonces cuando yo ligo lo alegórico, que es el lobo y el cordero, y lo quiero hacer literal para el presente, voy a generar un conflicto. Por lo tal motivo debo saber qué es literal y qué es alegórico. Además de todo eso, como dije, en Ezequiel habla del círculo de las ruedas, que el Espíritu Santo se movía según la rueda. En Ezequiel capítulo 1 habla de la historia y cómo Dios es soberano sobre la historia y actúa en el pasado, en el presente, en el futuro, y cómo en su soberanía tiene una intervención absoluta sobre la tierra. Y por eso, para interpretar el libro de Apocalipsis, debemos tomar en cuenta tres cositas que quiero mencionar. La Apocalipsis 1:19. Voy a hacer una introducción para que sepamos cómo lo vamos a hacer y sepamos. Apocalipsis 1:19. Primero, la forma de interpretar, dice 1:19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Por lo tanto, mi labor como predicador o intérprete de la Biblia, debo enseñarle qué cosas ya pasaron, qué cosas están pasando y qué cosas van a pasar. ¿Ya? Entonces, para entender Apocalipsis debemos saber qué cosas en forma literal ya pasaron, en forma alegórica ya pasaron, y va a ver cómo toda interpretación tiene que ver con el pasado, presente y futuro. Doy un ejemplo. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 9, el Señor utiliza la regla de interpretación de los tiempos, pasado, presente y futuro. Y en Apocalipsis capítulo 1, 5 dice de la siguiente manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y habla en pasado, ¿verdad? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y verso 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué está haciendo el escritor? Está hablando cómo la intervención de Dios ocurrió en el pasado, cuando Él nos amó de enviar a Jesucristo para morir por nuestros pecados. Pero Él nos sigue amando hoy porque nos cuida, nos protege y nos limpia con su sangre. Pero también en estos tiempos nos seguirá amando, porque cuando Dios ama nunca deja de amar. Él ama inalterable e incondicionalmente. Así que Dios amó, Dios ama y siempre nos amará. Si Dios en el pasado te amó y tú aceptaste ese amor con toda claridad y con toda fe, déjame decirte que el amor de Dios nunca se acaba, nunca se termina, y aún en los terribles momentos que vienen sobre la tierra, ese amor estará sobre tu vida. Entendiendo que no todo lo que pasa en Apocalipsis nosotros lo vamos a vivir, pero toda el Apocalipsis usted va a ver un pasado, presente y un futuro. Usted puede ver al Cordero inmolado en el pasado, pero un Cordero que sacrificado en el pasado. En el presente está el Cordero inmolado y después ve el Cordero triunfante. Toda la teología nos habla del pasado, del presente y del futuro. Otra cosa interesante del libro de Apocalipsis son los destinatarios. ¿Para quién está escrito el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis está escrito, en primer lugar, Apocalipsis 1:1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y cuando habla aquí de los siervos, habla aquí de nosotros, de sus hijos, los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y vivimos para Él. Así que el primer destinatario para el libro de Apocalipsis somos nosotros.
¿verdad? Para que sepamos, porque Dios no va a hacer nada, Amós 3:6, que no se revela a sus siervos, los profetas. Dios nos va a revelar qué va a pasar en el futuro. Los primeros destinatarios somos nosotros. Los segundos destinatarios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, el sí y el amén. Es decir, el segundo destinatario es aquella persona que traspasaron a Jesús. No solamente los que en el tiempo, en el contexto del pueblo romano crucificaron a Cristo, sino que toda aquella persona que rechaza a Cristo, toda aquella persona que le dio la espalda a Cristo, entonces serán los segundos destinatarios. Nosotros somos los primeros destinatarios desde Apocalipsis 1 hasta el versículo 5, hasta el capítulo 5. Pero del 5 hasta el 18, los destinatarios son las personas que le han dado la espalda a Jesucristo. Son aquellos que Jesús ya no dice aquí inconversos. Jesús ya no dice aquí los que no me creyeron. Jesús ya llama a la humanidad los que los traspasaron, como si toda persona que no aceptara a Cristo al mismo tiempo participó de la crucifixión y de menospreciarlo. ¿Me explico allí? Por tal motivo, entonces, del 1 al 4 es para los siervos, somos nosotros. Del 5 hasta el 19 estamos hablando de los que traspasaron a Jesucristo, es decir, los que menospreciaron a Jesús. Ese es el segundo destinatario. Entendiendo esto, nosotros nos damos cuenta que usted puede hacerse la pregunta que yo me hice, ¿verdad? Entendemos que en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces va dirigido, vuelvo a repetir esto, va dividido a los siervos, que en ellos, cuando hablamos de los siervos, nos damos cuenta que en el libro de Apocalipsis se le anexan otras bienaventuranzas. En Mateo 5 vemos 8 bienaventuranzas, pero aquí vemos 6 más. El Señor habla a los siervos, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, bienaventurados los que, primer libro de la Biblia, que el que lo lee ya es bienaventurado. Ningún otro libro de la Biblia usted ve que la Biblia dice que es bienaventurado el que lo lee. Por lo tanto, invito a que usted lea Apocalipsis, porque va a comenzar a ver la vida diferente. Dice la Biblia: bienaventurado el que lea y que oiga las palabras que están en este libro. El que lee y el que oye. El que lee y el que oye. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, 1, no faltar los domingos. Número 2, leerlo en su casa. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que en estos días ya lo leí, yo lo he leído muchas veces, pero para poder predicarles con moral, por supuesto tuve que estudiarlo y lo sigo estudiando. Y yo venía en el carro y había una nube en forma vertical, ¿verdad? Estoy así, y cuando vi una nube muy hermosa, yo dije: Señor, ya vienes. O sea, uno está en la expectativa de que ya Jesús va a venir. Y no importa lo que esté pasando, tú te das cuenta que las cosas están muy cerca, ¿verdad? Y cuando dice la Biblia que esto es para los siervos porque está muy pronto, es que Dios no va a tomar nada por demora. Dios todo lo va a hacer rápido en su tiempo. Así que nosotros vemos en este texto que esto va dirigido a los siervos, ¿verdad? Para los siervos son las bienaventuranzas del libro Apocalipsis, pero para los que traspasaron la ley vienen los ay. Entonces este libro está constituido, primero va dirigido a los siervos, porque vienen las bienaventuranzas, y para los que traspasaron la ley les vienen los ay, las lamentaciones, las quejas, y por supuesto eso va a generar algunos temas, van a ser muy fuertes, y usted sabe que yo trato en lo posible de filtrar toda la información para que llegue lo más saludable posible a usted, pero hay información que hoy mismo le voy a decir que es bastante fuerte. Ante esto, ¿verdad? Entendemos que ¿qué quiere hacer el Señor Jesucristo? Número 1, ¿verdad? El Señor quiere establecer una separación entre los siervos y los que traspasaron a Jesús. ¿Y cómo hace esa separación? Es necesaria la separación. ¿Por qué? Porque sucede que con el paso de los tiempos, los siervos, los hijos de Dios, llaman conspiración, llaman bueno o llaman malo, lo mismo, de la misma forma que los que traspasaron a Jesús tienen sus conceptos. Es decir, nosotros con el paso de los años aquí en la tierra hemos pasado
a llamar bueno lo que los que no conocen a Cristo llaman bueno, y a llamar malo a los que no conocen de Cristo llamar malo. Y como estamos muy vinculados o muy mezclados, entonces el libro de Apocalipsis está generando una separación entre los que son siervos de Dios y los que no, los que sirven a Dios y los que no, para romper una filosofía falsa que está entrando en Apocalipsis 3. Ahora, además de todo esto, nosotros nos vamos a dar cuenta que primero para los siervos y segundo para los que traspasaron. Pero hay un tipo de destinatario que no se habla, pero se lee entre líneas, que son los tibios. Y ahí es donde genera el problema y por qué Cristo quiere hacer la separación. Porque en estos tiempos hay una cultura que está en la iglesia de Tarsis, está en la iglesia de Tiatira, que la gente dice una cosa y hace otra. Dice, por ejemplo, en la iglesia de Tarsis, ustedes se llaman cristianos, pero no lo son. Y se creó una tercera cultura que no es solamente para los siervos, que son las bienaventuranzas, también están para los que traspasaron la ley, que son las lamentaciones, sino que hay un tercer destinatario, son los tibios, aquellos que dicen pero no son. Aquellos que se creen pero no son. Aquellos que creen que van para la fiesta pero no van para el baile. Y entonces en esa tercera generación, en este tercer destinatario, encontramos que hay la cultura, que es una cultura que ataca muy fuertemente, sobre todo del 1 hasta el 4, que es la cultura de la tibieza o apatía espiritual. Que el libro de Apocalipsis habla en que la persona se defina si va a ser luz de este mundo o sencillamente va a dejar que las tinieblas inunden su corazón. Ante esto, nosotros vemos acá tres destinatarios. Sería, número 1, los siervos, bienaventuranzas. Número 2, los traspasados, que son los que se lamentarán. Y 3, son los tibios, que no sabemos todavía a quién definirlo. Son la misma gente cizaña que Jesús dijo que no nos toca a nosotros separarlo, que se le toca a Él. Pero dentro de nosotros, y eso nos va a sonar duro, yo puedo ser una cizaña si no me cuido. Será muy triste, ¿verdad? Que después de venir 12 años desde la PTJ para acá, desde el aeropuerto para acá, yo sea una cizaña. Dios me guarde. Pero bueno, sucede, podemos equivocarnos, no estamos, nadie está insecto, pero sí tenemos que separar quién es trigo y quién es cizaña, y el libro Apocalipsis lo hace. No lo hago yo, lo hace la Biblia. Por lo tanto, la Biblia nos va a hablar. Ahora usted se va a preguntar la pregunta, o va a hacer la pregunta que yo me hice. Si en otras generaciones han pasado guerras y han estado nación contra nación, todos sabemos que este mundo ha pasado 2 guerras mundiales y la participación de los países fue mucha, todo el mundo estuvo metido en esa guerra, pero hoy en día hay una guerra de Rusia o Ucrania que todavía no ha terminado, y aunque no están involucrados muchos países, la cantidad de muertos es más grande en Rusia y Ucrania que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Así que esto quiere decir que es verdad que así como pasaron guerras en el pasado, es importante interpretar eso, porque la gente dirá, siempre ha existido guerra, así que ¿cómo sabemos que Jesús va a venir? Si siempre ha estado nación contra nación, siempre han existido temblores, lo que pasa es que hace años no temblaba en Maracaibo, ¿verdad? Siempre han existido terremotos. ¿Cómo sabemos que estos terremotos es que todo se va a acabar? Y aquí viene algo que es muy importante, que me preste mucha atención. Número 1, ¿por qué sabemos que ahorita lo que está pasando sí va a ser el final de todo? Número 1, porque las consecuencias de estos efectos naturales que vamos a pasar va a afectar a toda la humanidad y a la mayor cantidad de personas en el mundo. Hace tiempo atrás los resultados eran muy pequeños. Hoy en día los resultados de la malignidad está abarcando a todo el mundo. Por eso sabemos que ya esta guerra contra guerra, nación contra nación, está hablando de los eventos escatológicos o eventos apocalípticos. Eso es número 1, es a nivel mundial. Número 2, Hebreos 12, 26 al 27. Por favor, léalo conmigo, porque ahí vamos a saber por qué las guerras que estamos escuchando ahorita sí son las guerras de que Jesús viene pronto. Hebreos 12, 26 y 27. Cuando lo tengan, me da un fuerte amén. Gracias, Pastor Juan. 12, 26 y 27. Ok. Vamos
Vamos a leer desde el versículo 25. ¿Lo tienen? Dice la escritura. Aquí hace una comparación entre cuando Dios habló en el monte Sinaí por los 10 mandamientos y cuando Dios va a hablar a través de Cristo a la humanidad. Y hace una comparación de los eventos finales y de los eventos que pasaron ese día en el Sinaí. Y dice el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos el que amonesta desde los cielos. Esto quiere decir que las guerras y las cosas que pasaron antes fueron provocadas por los mismos seres humanos. Ahora no, el que está provocando que las cosas sucedan, y no porque Dios sea malo, sino porque Dios está trayendo justicia, va a ser el mismo Dios. Y ahí entendemos que son las guerras que preparan de que Cristo viene pronto. No es que yo me voy a Ucrania, yo me voy a agarrar con Rusia. No, es que Dios está provocando que en algún momento Rusia, China tengan una guerra contra Israel, y eso lo está permitiendo el mismo Dios para cumplir lo que Él estableció en su palabra. Entonces, la primera mano es que, la segunda es que es Dios quien está provocando las cosas. No son los seres humanos que son tan malos y lo quieren hacer. No, es Dios diciendo, ya se acabó esto, yo ahora voy a provocar que pasen las cosas. ¿Me expliqué? 2, 3, versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Lo segundo que va a pasar es que las cosas movibles van a ser movidas por lo inmovible. Dios va a hacer que las cosas se muevan. Dios va a hacer que las cosas pasen. Hace muchos años atrás, ¿verdad? El ser humano trató de hacer en la Torre de Babel, tratar de tumbar el imperio, el gobierno del Señor. Ahora no van a ser los seres humanos. Dios va a provocar que el anticristo se levante. Dios lo va a provocar para que las señales se cumplan y su plan eterno esté en la tierra. Entonces hay cosas que estamos acostumbrados a que se muevan, pero esta ocasión quien las va a mover es el inconmovible. Eso genera la tercera razón por la cual lo que estamos pasando ya es así. Y dentro de esto nos vamos a encontrar con otro versículo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7, que es interesante este versículo. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Bien, ¿lo tiene? Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Los cielos y la tierra que existen ahorita, esta tierra que usted ve y ese cielo que vemos, están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Este cielo y esta tierra Dios la está cuidando ¿para qué? ¿Para qué? Para el fuego. Para el día del juicio. Es decir, quien va a provocar que los cielos y la tierra sean destruidos, ¿quién va a ser? No va a ser que el ser humano, yo quiero acabar con el mundo. No es así, porque nadie puede acabar con lo que Dios dice que es. Es sencillamente que Dios dijo, voy a recoger las cosas, esto se acabó. Bien, además de todo esto, fíjese en este versículo. ¿Está conmigo? Ok. Este versículo, vaya conmigo ahora al versículo 12. Perdón, el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos, cuando hablamos de los elementos, hablamos, usted sabe, agua, ¿qué más? Fuego, tierra y aire. Tierra y aire. Estos elementos que dice acá, ardiendo serán deshechos. Jesús va a desechar con sus ojos de llama de fuego, va a desechar el fuego. Presta atención a esto. Este calor que usted está viviendo, Jesús lo va a acabar con el fuego que sale de él.
el agua que nosotros vemos que nos tomamos, Jesús la va a acabar. ¿Por qué tiene que acabar eso? Porque viene cielo nuevo y tierra nueva. Entonces los elementos que estamos acostumbrados a ver no van a existir. Y miren lo que le va a suceder. Ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados serán, ¿cómo se llama? Es una operación química cuando separas una cosa de la otra. Ay, santísimo. Sí, eso se llama eso. Se van a disolver, se van a separar. Descomposición química. Eso va a suceder. Ellos se van a descomponer, y el fuego y la voz de Dios los va a deshacer. Ahora la gente dice, no, el Apocalipsis es que va a venir el diablo y nos va a acabar. No sé, no, esa no es la verdad. El Apocalipsis es que aquel que crucificamos en la cruz va a venir a la tierra, y Él es tan santo que con sus ojos deshace el sol que nos carga los hoy. Imagínense la santidad que tiene nuestro Dios y el poder que tiene. Ahora, ¿cómo sabemos que esto ya va a suceder? Por estas razones. Los elementos serán deshechos, y nadie ha podido eliminar los elementos porque Dios los creó. ¿Quién los puede eliminar? Dios. Y Jesús lo va a hacer, y esa es una señal de que ya Él viene pronto. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Ahora, entonces las cosas movibles serán movidas por el inconmovible, y cada una de estas cosas serán digregadas o disueltas para que podamos ver el poder del Señor. La semana pasada, ¿verdad? Y estamos poco a poco, hermanos, porque necesito que me entienda hacia dónde vamos, porque el libro de Apocalipsis es uno de los más difíciles que yo he interpretado, y por eso debo ir poco a poco para que sepa. En Apocalipsis, ¿verdad? Usted va a encontrar que esa persona que tiene ojos de llama de fuego, que hablamos la semana pasada, es Jesús según el orden de Melquisedec. Y se va a dar cuenta, mis queridos hermanos, que Jesús es más resucitado que crucificado. Jesús crucificado aparece como 20 veces. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice yo soy 20 veces. Pero resucitado solamente en el capítulo 1 hasta el 3 aparece más de 30 veces yo soy. Porque Jesús, no es que Él es más, sino que el Padre dijo que Él es más para la tierra después que resucita. Esto quiere decir que así como Jesucristo es más después que murió y ahora resucitó, nosotros seremos más cuando resucitemos y estemos para siempre con el Señor. Aleluya, Dios. Es decir, usted lo que está viendo no es todavía mi final. Cuando yo llegue al cielo seré más de lo que ahora soy. Quedaron fly, pero ahí la dejé. Para la próxima, ahí vamos. Ahora entendemos en la palabra del Señor que necesitamos entender qué va a pasar en el hoy de la iglesia. ¿Qué va a pasar en el hoy de la iglesia? Número uno, nosotros tenemos que crecer en la revelación de Jesús resucitado. Porque en este momento Jesús que está aquí está resucitado. No es el mismo Jesús que le lavó los pies a los discípulos. Ya cuando venga por segunda vez Jesús no va a lavar los pies de los discípulos. Que toda rodilla se va a doblar delante de Él. ¿Me explico? Una cosa es el Jesús crucificado y otra cosa es el Jesús exaltado. Aquí vemos nosotros a un Jesús exaltado. La gente cacheteó a Jesucristo, pero ahora ese Jesucristo, su rostro es tan fuerte que resplandece más que el sol de Maracaibo. Esa misma voz que la gente cacheteó para que no hablara, ahora dice la Biblia que su voz es como estruendo de muchas aguas, que nadie se puede callar y todo el mundo tiene que rendirse ante esa voz. Por lo tanto, Jesucristo, aún su cuerpo glorificado, tiene un poder y una potencia que los Avengers quedan cortos.
Para que me entiendan. Tiene muchísimo poder. Ustedes dirán, ese pastor es mente pollo. No. Veo películas con mis hijos, ¿verdad? Y entonces cuando vemos acá, usted va a ver que Jesús, para interpretar Apocalipsis, usted no lo puede tener en la crucifixión. Él está resucitado, Él está exaltado. Y como Él está exaltado, hay un versículo que nos va a aclarar qué pasa cuando Jesús está exaltado. Juan capítulo 12, verso 24. ¿Vamos bien, mis hermanos? Juan, ¿voy bien? ¿No estoy enredando a la gente? Perfecto, hermanos. Hasta ahora todo bien. Juan 12, 24. Perdón, Juan 12, 32. Aquí está hablando Jesús. ¿Lo tiene? Y dice, y si yo fuera levantado o resucitado de la tierra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es que Jesús fue resucitado y ahora todo el mundo al que desecharon tiene que buscarlo. Todo el mundo. No, yo soy ateo. Dice Jesús, no me importa. Igual véngase para acá. Como Jesús fue resucitado, como Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes, cristianos, musulmanes, ateos, mundanos, ricos, pobres, todos tienen que ir delante de Jesús. Algunos para una bendición por bienaventuranza y otros por castigo. La gente sola no va a buscar a Jesús, sino que Jesucristo, como el Padre lo levantó, ahora la gente lo tiene que buscar obligado. Entonces el libro de Apocalipsis es el cierre, diciéndole el Padre de la humanidad, aquí está Jesucristo, vengan todos pues, del norte, del sur, del este y del oeste, de cualquier clase económica, todos van a tener que decirle algo a Jesús. Todos van a ser atraídos a Jesús. Y de eso se trata el libro de Apocalipsis. Como Jesús fue levantado, ahora todos, la iglesia, el sistema político, el sistema religioso, todos. ¿Qué hace que Satanás se levante? Que Jesús fue levantado. ¿Qué hace que el anticristo salga? Que Jesús fue levantado. ¿Qué hace que la naturaleza se mueva? Que Jesús fue levantado. Lo que la acción de la resurrección de Cristo hace que la naturaleza, los seres humanos, los seres espirituales, los seres infernales se muevan. Y usted va a ver cómo el infierno va a ir donde Jesús. ¿Qué le parece eso? Porque Jesús fue levantado para consumar en Él toda la palabra que está escrita. Ahora, ante este elemento, nosotros tenemos que ver que una cosa es Jesús crucificado al Jesús resucitado. Y aquí vamos con dos cosas importantes para que usted vea. Jesús, en Números capítulo 4, dice que los sacerdotes comenzaban su ministerio a los 30 años. Así que Jesús comienza su ministerio a los 30 años porque Él, como humano, Él tenía la revelación que Él venía a ser un sacerdote nuevo, que iba a morir por nosotros. El Padre le fue revelando poco a poco como nosotros, porque Él estaba limitado. Así que Él como sacerdote, a los 30 años se lanza al ministerio, y ustedes saben que según la tribu de Leví, ¿qué pasaba? Los sacerdotes se morían. Y cuando se morían tenían que poner otro sacerdote. Así que Jesús comienza a los 30 años y Él espera que su sacerdocio dure muchos años como ser humano. Y cuando se da cuenta, a los 3 años el Padre dice, tienes que morir por la humanidad. Jesús dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya, pero yo quisiera quedarme. Ante ese derecho, Jesús está trabajando como sacerdote y Él cumple un protocolo como sacerdote. Después, en Juan capítulo 19, usted puede ver que ya resucitado, Jesús muere por nosotros. Y cuando resucita, en Juan capítulo 20, Él ve a María. Y María le dice, Jesús le dice, ¿por qué estás llorando? ¿A quién busca? Y yo, a Jesús. Y Jesús dijo, yo soy. Cuando María lo trata de tocar, dice, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Porque Jesús como sacerdote estaba llevando su ofrenda delante del Padre. Porque los sacerdotes son para presentar ofrendas. Pero presentar la ofrenda no significa que la ofrenda se aprobara.
Así que el sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio, pero no saben si fue aprobado a menos que Cristo resucitara. Así que cuando Cristo resucita, le dice a la eternidad, le dice al infierno, a los cielos y a todos, que la ofrenda de Cristo en la cruz fue aceptada, aprobada, y ahora el Padre dice que Jesucristo es el Señor de los vivos y de los muertos. Nosotros en el Antiguo Testamento tenemos que recordar que el sacerdote entraba el día de la expiación, Yom Kippur, una vez al año, pero ellos venían y presentaban ofrendas por ellos, pasaban lugar santo, lugar santísimo, presentaban la ofrenda. Si la ofrenda salía como el olor agradable, pasaban al lugar santo. ¿Y qué hacía el sacerdote para saber que la ofrenda era agradable? Ellos se ponían unas campanillas. Si la ofrenda no era agradable, cuando él llegaba al lugar santísimo, moría. Así que imagínense que en los atrios ellos presentaban el ovejito, lo mataban. En el Antiguo Testamento él iba andando y él, Dios mío, ojalá que sea agradable, porque cuando llegaba al lugar santísimo, si no era agradable, caía muerto. Y lo único que se daba cuenta la gente que estaba muerto es que dejaban de sonar las campanillas. Entonces viene este hombre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento presentaba la ofrenda, y si llegaba al lugar santísimo y no moría, él decía: gloria a Dios, la ofrenda fue aceptada, no morí. Pero aquí nosotros vemos que el sacerdote, que es Cristo, muere. Y ahí los sacerdotes dicen: ¿qué pasó aquí? Si él era el sacerdocio nuevo, ¿por qué muere? Claro que para hacerlo eterno, él tenía que morir para resucitarlo, para que fuese un sacerdote por toda la eternidad. Así que Jesús es un sacerdote y está presentándonos que nosotros, para poder estar preparados para lo que viene, tenemos que levantar nuestro rol como sacerdotes y presentar siempre ofrendas delante del Señor. ¿Y cómo sabemos que nuestras venidas al culto fueron agradables? ¿Cómo sabemos que nuestra obediencia fue agradable? El día que suene la trompeta y seamos arrebatados y tengamos un cuerpo glorificado, ese día va a decir si nuestras idas al culto, si estos 12 años viniendo al templo del Dios viviente fue recibido por el Padre y fue aprobado. ¿Cuándo? Cuando yo sea arrebatado. ¿Me expliqué, Ramón? Si yo no soy arrebatado, todo lo que hice no sirvió. La ofrenda no fue aceptada. La ofrenda no fue aceptada. Por eso nosotros tenemos que Él va a sonar la trompeta. Los muertos en Cristo se levantarán primero, y los que estemos vivos estaremos en las nubes y lo recibiremos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que ser una ofrenda aceptada. No hacemos nada con Cristo. Muriera en la cruz, si Él no resucita, hubiese sido un mártir más. Mucha gente murió en la cruz, judíos, mucha gente ha muerto como mártir, pero solo un mártir resucitó: Cristo. Y la resurrección de Cristo nos determina y nos dice que el Padre aprueba, confirma que ese Jesucristo que estuvo en las calles de Jerusalén es el Señor del universo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Por eso, hermano, necesitamos aprender a tener revelación de la resurrección. Y usted va a ver entre las características que tiene Jesús, que leemos acá en el versículo 14 y 15. Apocalipsis 1, 14 y 15 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La figura que utiliza para su cabeza y para sus pies nos refleja muchas cosas. El sacerdote de Aarón tenía un efod,
y en este efod tenía un pectoral, las 12 tribus. Y tenía aquí en la frente algo que decía santidad Jehová. Era algo fácil. La santidad Jehová debe guiar al pueblo a caminar en santidad con Dios. Era fácil. Santidad Jehová, el pueblo, y caminar en santidad Dios. Ahora, este sumo sacerdote, que es Cristo, que no es conforme a la orden de Aarón, sino de Melquisedec, en este caso, ¿verdad? Él no tiene algo aquí que dice santidad Jehová, sino que dice que su cabeza y sus cabellos son blancos como blanca lana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno, la santidad de Cristo no estaba afuera, sino que Él es la santidad. Dos, el blanco lana, las ovejas, su piel o su tela, ¿cómo se llama? La lana, no es blanca pura. Para que ella sea blanca pura, hay que eliminar su grasa natural para que se vuelva pura. Entonces, el escritor Juan está diciendo que Cristo tuvo que ser procesado, es decir, resucitado, exaltado, para poder ser lo que ahora es. Y hace énfasis a los procesos que nosotros pasamos en la tierra, que debemos pasarlo como Cristo los pasó. Las aflicciones debemos pasarlas como Cristo las pasó. ¿Para qué? Porque a nosotros, a los hijos de Dios, las pruebas lo que nos hacen es ser más puros y más limpios que lo que éramos antes. Para los que traspasaron la ley, para los tibios, las pruebas, los problemas son su final. Para nosotros es un proceso que nos va a dejar mayor pureza, mayor santidad. Amén. Ahora, entonces hace el énfasis de la blanca lana, hace énfasis del blanco como la nieve, y la nieve no es tan blanca. La única forma que la nieve sea blanca pura es que le dé los rayos del sol. Entonces está hablando de Cristo. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue procesado, pero también fue aprobado. Y usted se va a dar cuenta de esto, de los procesos que usted y yo pasamos, son importantes para saber cómo va a ser nuestra resurrección o el arrebatamiento. Fíjense, el día viernes Jesús lo crucifica, tomando que fue viernes. No vamos a caer si fue viernes o sábado, eso no es el tema. Jesús tiene los huecos, ¿verdad que sí? El día domingo, si fue domingo, Tomás lo va a ver y le dice: si tú me muestras tu hueco, yo creo en ti. Y cuando el domingo, el viernes por decirle tenía hueco, y el domingo ya Jesús tenía cicatrices. ¿Cómo de viernes a domingo se sana una persona con un hueco, con una herida tan grande? ¿Por qué se sana? Porque cuando uno vive en la vida resucitada, las heridas terminan siendo cicatrices. Y todo lo que te pasa en la tierra, debes pasarlo por el filtro de la resurrección hasta que se haga cicatriz. Y el mismo que en un día hizo que un hueco se convirtiera en una cicatriz, por su resurrección hará que la traición, los lamentos, las dificultades en tu vida en un día se conviertan en una cicatriz. Bendito sea Dios. Ahora nosotros tenemos que aprender a procesar las cosas. Queridos hermanos, y es muy importante cómo procesamos, porque le voy a decir algo, y me voy a ir un poquito más adelante. Es una cultura que tenemos que renunciar a eso. En el infierno van a haber dos personas: los que lloran y los que crujen dientes. Esas son las personas. Las dos personas están en el infierno, pero hay unos que están crujiendo los dientes porque todavía están en el infierno y le están echando la culpa a Dios. Y son esas personas que no procesaron bien sus heridas. La persona que no procesa bien su herida termina crujiendo dientes. Y la gente que cruje dientes no va para el cielo. No sé si me expliqué. Hay cosas que nos van a pasar.
se nos va la electricidad. Ayer se nos fue 10 horas a nosotros. No me dio chance a nada. Y aquí estoy como Rocky. Por las 7, las 8, por allá. Sé que estamos pasando aflicciones. Pero el cómo la procesemos nos va a revelar cómo va a ser nuestra resurrección. Porque el que procesa la herida crujiendo dientes no se está pareciendo a Jesús. Porque Jesús procesó la herida sin crujir dientes. Y por eso el Padre lo resucitó. Si yo estoy pasando por algo malo y estoy, Dios mío santo, el Padre dice, usted no lo voy a resucitar. Dígale que está a su lado, deja de crujir los dientes para que te resucite. ¿Por qué se ríen, mis hermanos? Hermanos, los que crujen dientes no son candidatos a resurrección. Los candidatos en su resurrección pacientemente dicen, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así que la tribulación de hoy está formando tu paciencia para lo que el Rey te va a entregar. Por eso es muy importante, hermano, que usted y yo sepamos que nadie que no procesa bien los malos momentos de su vida puede esperar una resurrección. ¿Y qué va a hacer Jesús en Apocalipsis 2 y 3? Va a enseñarle a la iglesia a procesar. Porque ellos procesaron mal. Había una mujer entre ellos, entre tantas cosas, que se llamaba Jezabel. La mujer quitó a los maridos, quitaba a mujeres, hizo desastre. Y aún así en la iglesia la prefirieron a ella que a Cristo, porque procesaron mal. Entonces vamos a encontrar en Apocalipsis 2 y 3 cómo la iglesia procesó mal y cómo Cristo le ayuda a procesar. Cristo le ayuda a cerrar todo. ¿Con qué? Con sus ojos de llama de fuego, imagínense. Con su voz como estruendo de muchas aguas. Porque va a llegar un tiempo, mis queridos hermanos, antes que nos vamos en el arrebatamiento con el Señor, que la voz de Cristo va a ser tan fuerte en su iglesia que usted no la va a poder ignorar. Y yo tampoco. Va a ser muy fuerte. Esa voz, como estruendo de muchas aguas, se va a revelar a la iglesia. Y la iglesia no le va a estar parando muchas cosas. Ni al TikTok, ni al Instagram, ni nada de eso. La iglesia le va a parar la voz a aquel que tiene voz como estruendo de muchas aguas. Porque Él nos va a guiar. Ahora, el problema va a ser que debido a lo que aprendimos de Jesús, Él procesió bien sus heridas y fue candidato a resurrección. Entonces, nosotros tenemos que ver qué hacemos si no procesamos nuestras heridas correctamente. Estamos hablando que tenemos poca revelación de la resurrección. Y si tenemos poca revelación de la resurrección, no vamos a sanar. Necesitamos revelación de la resurrección. Y dice la Biblia, si Jesús nos resucitó, vana sería nuestra fe y todavía estaríamos en nuestros pecados. La resurrección afecta la forma de cómo nos vemos, cómo servimos y cómo actuamos en la casa del Señor. Por eso quiero sembrar en tu corazón, según Colosenses 3, la gente que tiene experiencia con el resucitado mira su aflicción desde arriba y no de abajo. La gente que tiene experiencia con el resucitado se da cuenta que su vida no está en los problemas, sino que su vida está escondida en Dios. La gente que tiene relación con el resucitado sabe que aún lo que hoy te debilita a ti es un enemigo del Señor, pero Jesucristo, según el orden de Melquisedec, a Él se le van a sujetar todos los enemigos, y los enemigos tuyos son enemigos de Jesús. Y si Él dice que todo se le va a someter a sus pies, también tus enemigos serán sometidos a sus pies, porque Él va a reinar sobre todo y sobre todos. Y aquí vemos en el libro de Apocalipsis algunas cosas que Dios quiere ayudar a procesar a la iglesia.
usted va a ver a la iglesia de Éfeso que tenía un falso amor, llamado en griego philotiempomai. Significa amar a siempre hacer algo, amar a estar siempre activos. Jesús le comienza a decir a todas las iglesias: tengo algo, yo no soy el primero. Y esta iglesia de Éfeso, ¿cuál era su enemigo? Que esta iglesia siempre quería hacer algo, era esforzada, valiente, hacía muchas actividades y siempre no se quedaban quietos, no estaban a solas en la presencia de Dios, sino que tenían un amor a siempre hacer algo, a siempre esforzarse, siempre tenían que estar guerreando. Jesús dice: tengo algo contra ustedes, aman más a la actividad, a hacer algo, que a mí. Y vamos a la otra iglesia, la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Esmirna. Tenían un amor, amaban más a sus aflicciones, amaban más su necesidad que a Jesús. Y Jesús los enseña a procesar. La iglesia número 3, la iglesia de Pérgamo, tenían un amor, tenían dos amores. Uno se llama Filedonos, que significa amar al placer más que a Dios, y tenían otro amor llamado Filarguria, que significa amar al dinero más que a Dios. Y Jesús, con los ojos de llama fuego, va a apunta a ese amor falso, porque cómo revelamos a qué amamos lo determina lo que retenemos en nuestro corazón, lo que más pensamos en nuestra vida. Y esta gente se detenía pensando más en el dinero y en el placer que en Jesús. Luego otra iglesia, la iglesia de Jezabel, Tiatira, tenía el amor Filedonos, amaban al deleite y la fornicación más que a Dios. Y luego en Apocalipsis 3, del 1 en adelante, la iglesia de Sardis, tienen un problema que es la cultura más difícil que vamos a encontrar. Y aquí está en el verso 1, Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Ese es el amor a ser charlatán, el amor a ser falso, filólogos. Esta iglesia estaba llena de gente tibia, de gente charlatán. Y estaba gente llena de gente que filondelquia, que significa el que ama pelear o el que le ama la disputa. Esta iglesia amaba ser charlatán y amaba pelear. Y Jesús dice: tengo esto contra ti, tú amas más pelear que a mí. Esta es la iglesia de la Odisea, que amaba más su tibieza que a Jesús, amaba más su apatía. Y ese mensaje de que digo algo pero no lo soy, digo que tengo a Dios pero en verdad no lo tengo, ese mensaje de relatividad, de estar en el medio, ni soy tan mundano como para que me llamen Hitler, pero ni soy tan cristiano como parecerme a Cristo. Es el mensaje, el tercer destinatario de Apocalipsis, a quien Jesús le da mucho, muy fuerte, y dice: ustedes, donde el amor del Padre no está, es porque está el amor del mundo. Y en Timoteo habla de un hombre llamado Demas, que dejó a Jesús por amar al mundo. En tercera de Juan habla de un hombre llamado Diótrefes, que padecía de filoporteu, el amar, el ser el primero, el ser el más distinguido, la ambición de siempre ser visto. Y también padecía de un amor llamado filoautos, llamado amor a sí mismo. Hay un amor falso también en la iglesia, amor a la mentira, y dice Apocalipsis 22 que los que aman la mentira no entrarán al reino de los cielos, sino que hay que amar la verdad. Así que Jesús, a cada uno de estos falsos amores que están en las 7 iglesias, Jesús los apunta y dice: tengo algo contra ti, estás reteniendo, y eso que retienes es porque lo amas más que a mí.
Si yo retengo los pecados es porque amo más al pecado que a Jesús. Todos somos pecadores, pero no todos tenemos que retener el pecado. Es cierto que hay cristianos que han pecado, pero no se quedan con el pecado, no retienen el pecado, se quedan con Jesús. Y quiero invitarles, hermanos, a que hay una tercera filosofía que está entrando en la iglesia y cada vez se va a hacer más fuerte. Es la filosofía de la tibieza. Decir algo que no somos, decir que somos cristianos el domingo, pero el lunes nos portamos diferente. Eso va a crecer muchísimo. Y Jesús necesita que nosotros definamos. No somos tan cristianos como para venir todos los miércoles a orar, pero no dejamos de venir un domingo para que la gente no diga que no soy cristiano. Y ahí nosotros tenemos que reflexionar, y yo entro también en ese panorama porque yo no soy Jesús. Yo soy un ser humano lavado con la sangre del Cordero igual que ustedes. Y la pregunta que dice Jesús es: tengo algo contra ti, has dejado mi primer amor. Estás amando el placer, estás amando el dinero, estás amando la pelea más que a tu pareja, estás amando ser charlatán, ser bonito, ser bueno en la palabra, pero malo en los hechos. Jesús hoy está aquí y nos mira con ojos de llama de fuego. Esos mismos ojos nos van a santificar a nosotros, pero la gente que no conoce a Cristo los va a destruir. Esos mismos ojos harán que ese sol desvanezca. Esos mismos ojos van a hacer que ese viento, el agua, la tierra desaparezca. Pero a nosotros nos va a transformar. Y hoy estamos aquí y esta es tu temporada, iglesia. ¿En qué lado de Apocalipsis estamos? Todavía no estamos, no llegó el rapto. Todavía no llegamos a Apocalipsis 4. Pero estamos en el tiempo donde Dios está trabajando con la iglesia y que Él sea nuestro primer amor. Y yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, cierra tus ojos y mires los ojos del que tiene llama de fuego. Y que Él dice: todos mis enemigos estarán bajo mis pies. Y si el amor a siempre hacer algo me está quitando el lugar en tu corazón, yo lo voy a hacer que venga a mis pies. Si el amor al placer, el amor al dinero, el amor a ser charlatán, el amor a la pelea, el amor del mundo que no te deja experimentar el amor del Padre, el amor a ser el primero siempre, el amor a ti mismo, Jesús dice que cuando Él es levantado, todos esos enemigos vendrán a sus pies. Así que en vez de enfocarte a cómo destruir ese falso amor, enfócate a levantar a Cristo. Algunos serán atraídos para ser destruidos y algunos serán atraídos para ser transformados. Y tú fuiste atraído para ser transformado. Diga que Jesús trate con tu falso amor. En el nombre de Jesús. El mismo que puso tus pecados a sus pies, también pondrá ese falso amor a sus pies cuando tú lo levantes. Dile al Señor: tú eres más importante que el amor a la aflicción, que el amor al padecimiento. Tú eres más importante que el amor al dinero, que el amor a mí mismo. Yo no sé a dónde está apuntando Jesús, pero tú respóndele y dile: tú eres mejor. Cantares dice: tú eres mejor que el vino. Hay gente que ama el vino, ama el licor, ama dormir su alma con licor. Y Jesús dice: tengo algo contra ti, no soy el primer amor de tu vida. Tal vez tú no hayas hecho nada malo para los seres humanos, pero para el cielo, cuando Jesús no es nuestro primer amor, ya estamos en pecado.